Arrancamos el consultorio de Miguel en este día. Gracias por acompañarnos aquí en la 99 y también a través de lo que es YouTube en el canal de Diario de Morelos 1. Ya listos iniciando esta semana, por supuesto, con el consultorio de Miguel y temas que son importantes también conocer y también dar difusión precisamente, sobre todo porque hablaremos el día de hoy de enfermedades de transmisión sexual. Importante que nosotros tengamos en cuenta esta información porque regularmente no se habla mucho de esto o se habla como muy por encima y es importante para nuestra salud, no solamente de la salud propia, sino en general también de todas las personas con las cuales podemos nosotros tener algún tipo de contacto. Pues para eso están con nosotros el día de hoy el doctor Gilberto Romo Sánchez, cirujano urólogo, también que está como presidente del Colegio de Urólogos de Morelos. Nuevamente, bienvenido, gracias por estar con nosotros, también miembro de la American Urological Association y el Colegio Mexicano de Urología, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Como siempre, es importantísimo que traemos especialistas, tenemos a profesionales con experiencia y una preparación importante para poder comunicar este tipo de temas que tienen que ver con nuestra salud. Doctor, pues gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en la 99 en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu querido auditorio. Si tienen algunas dudas, ya lo saben, es de forma anónima a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902, a través de lo que es un mensaje de texto. Ustedes pueden hacer llegar sus dudas o preguntas. Por favor, no se queden con esta situación que de repente pues, nos da miedo, nos da pena preguntar. Hagan las preguntas. Está nuestro especialista precisamente para apoyarnos a dar salida precisamente a este tipo de dudas que podemos tener. Pues empezaríamos precisamente pues explicando qué son las enfermedades de transmisión sexual o también llamadas ETS y cómo se pueden diferenciar de otras infecciones, doctor. Sí, gracias, Miguel. Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son enfermedades o infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Esta infección, este agente infectante puede ser un virus, una bacteria, puede ser también hongos, pueden ser parásitos. Virus, bacterias, hongos y parásitos es lo que más frecuentemente se va a transmitir. De todos estos, hongos y virus son los que más frecuente vemos en el consultorio. Ok. Dentro de estos agentes, va a haber algunas diferencias en la forma de transmitir. Por lo general va a ser a través del contacto sexual, a través del pene, con vagina, ano o boca. Pero algunos, sobre todo los virus, puede haber contacto piel con piel, no necesitan ni siquiera tocarse los genitales. Ok. Estos virus tienen las características de que si hay una superficie de continuidad, esto es, una pequeña heridita, por ejemplo, cuando las personas se rasuran su área pública y tienen contacto piel con piel en una piel que ya está infectada, puede haber alto riesgo de contaminación. Por eso yo a mis pacientes les digo, no se rasuran. Si quieren, recórtense el vello, pero no rasurarse, porque se generan muchas heridas y eso es fuente de comunicación del virus del otro cuerpo al de la persona que lo está recibiendo. Aún sin contacto sexual como tal, ¿verdad? Como lo menciona. Aún sin contacto sexual, exactamente. Hay otras enfermedades y si quieres para ir iniciando, especificando cada una. Se encuentra en cuanto a bacterias, se encuentra la gonorrea, clamidia, micoplasma, ureaplasma, que por lo general requieren un contacto directo, por lo general va a ser sin condón, en vagina o en ano, que pueden ser contagiados. Doctor, ¿cuáles serían las ETS más comunes en la actualidad? Definitivamente, por mucho, es virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el herpes y el virus del papiloma humano se pueden contagiar a través de piel con piel. Hay pacientes que llegan, se ponen el condón y piensan que con eso ya están protegidos contra el virus del papiloma, pero la pura frotación de piel con piel hace que se puedan infectar. Y llegan en toda el área pública infectada, menos en el pene, lo cual es bueno. El virus del papiloma humano es súper antiguo, más antiguo que la humanidad. Y ha ido evolucionando. La falta de circuncisión en los hombres
ha hecho que también haya proliferado y aumentado las tasas de infecciones por virus del papiloma. En sí, la circuncisión es un método muy efectivo para disminuir riesgo de infección por virus del papiloma, herpes y VIH. Reduce las tasas, no quiere decir que es 100% eficaz. Okay. Pero lo que ayuda la circuncisión es que, sobre todo a largo plazo, las secuelas de estas infecciones, sobre todo el virus del papiloma, no vaya a generar un cáncer de pene. Las personas que han estado expuestos a virus del papiloma humano en la adolescencia, en la adultez, pueden generar un cáncer de pene ya en la vida más adulta. Pero ya hemos visto pacientes de 37 años, 27 años con cáncer de pene. La pandemia ha sido como un parteaguas. Antes yo veía, tenía que hacer penectomías, o sea, quitar el pene del paciente en forma parcial o total, por lo menos de 3 a 5 pacientes al año, lo cual es una enfermedad catastrófica. Claro. Y se pudo haber prevenido con una circuncisión desde temprana edad. Ahora, ¿esa circuncisión, si no se hizo a temprana edad, aún se puede practicar en personas adultas? En sí, se dejó de hacer en los niños porque el riesgo de infección antes de la pubertad es del 15%. Este riesgo baja al 1% después de la pubertad. La edad adecuada es arriba de los 14 años, y es de preferencia antes de que inicien vida sexual, es cuando más protege la circuncisión. Entonces, sí, en sí, he hecho circuncisiones en niños, 5 en mis casi 28 años de servicio. O sea, no es muy recurrente en nuestro país. No, ya no se debe de hacer tanto en niños, se debe hacer mejor en los adolescentes, por ese riesgo de infección. Pero ya en el adolescente y adulto, el riesgo de infección es de menos del 1%. Entonces, hay que hacer circuncisiones ya en la etapa más adulta. Y esto disminuye el riesgo, sobre todo de cáncer de pene. Pero hablando ya del virus del papiloma, la otra forma de prevenirlo, aparte de la circuncisión, es aplicar la vacuna del virus del papiloma. La vacuna si tienen menos de 18 años, el laboratorio dice 16 años para abajo, a partir de los 9 años en niño y en niña, se debe de aplicar las dosis, y con 2 dosis es suficiente. Después de los 16 años se requieren 3 dosis. Se aplica uno, por ejemplo, hoy, otra en 2 meses y otra en 6 meses. Y con eso ya hay vacuna. Afortunadamente, COFEPRIS ya liberó la vacuna de nanovalente, ya son 9 cepas que abarcan tanto lesiones por condiloma como cepas cancerígenas. Y eso yo espero que disminuya todavía más la incidencia de virus del papiloma en la población. Esa es precisamente parte de la prevención que se debe de tener para evitar precisamente las ETS. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son como los síntomas más comunes de tener una enfermedad de transmisión sexual y cómo pueden variar entre hombres y mujeres? Tendremos que hablar de cada uno de los bichos que afectan. Por ejemplo, el virus del papiloma se van a dar cuenta, cuando se llegan a dar cuenta, de que aparecen verrugas, parecen como coliflores en el área de los genitales o en el mismo pene. No hay que dejar de que progresen mucho, apenas se detecten, hay que ir con el urólogo. Si estamos hablando de herpes, va a aparecer unas vesículas, va a haber primero cierto dolor en cierta zona del área del pene o en los genitales, va a haber picazor, escozor, después va a haber algo de dolor. Si la persona está inmunológicamente bien, se puede ver lesiones muy limitadas, se empiezan a hacer como ámpulas, como ampollitas, las cuales se revientan y dejan unas úlceras que se ven como amarillentas. A veces puede ser un fondo muy limpio, cuando las personas tienen mucha limpieza o están en el área fuera de lo que es el prepucio y el glande. Pero esas lesiones, como los fuegos, tardan aproximadamente 15 días en solucionarse. Es muy importante en el caso del herpes ir con el urólogo, con el médico, para que les dé tratamiento inicial contra esta enfermedad, porque mientras más pronto se tarda, menos recurrencia y menos agresión va a tener la enfermedad. En ocasiones, cuando el paciente tiene cierto inmunocompromiso, pueden ser lesiones muy extensas, puede haber fiebre,
Y pues las lesiones no cicatrizan, y al contrario, siguen apareciendo más. ¿Es posible tener una ETS sin presentar síntomas? Así es. Hablando de VIH, puede ser que pasen muchos años sin que el paciente tenga un síntoma. Virus del papiloma humano, por eso las mujeres se tienen que hacer su Papá Nicolau cada año, a partir de los 24 años, porque pueden pasar 10 años y la persona no tiene ninguna molestia. Okay. Y por eso se tiene que hacer la vigilancia. ¿Cuándo se debe de hacer una prueba de enfermedad de transmisión sexual y con qué frecuencia deberían de practicarse? Bueno, si se tuvo un contacto de riesgo, esto es, se tuvo un encuentro casual, sexual, sin usar el condón, o si aparecen molestias como flujo, por ejemplo, en el caso de la gonorrea o de las uretritis por micoplasma, ureaplasma, puede haber flujo de secreción uretral, ardor al orinar, se quedan con ganas de seguir orinando, el chorro empieza a ser delgadito. En la mujer puede haber comezón, irritación, ardor al orinar, flujo amarillento o flujo blanquecino. Hay que ir con el médico, con el urólogo. En el caso, por ejemplo, de herpes o virus del papiloma, pues en cuanto ellos detecten que haya una lesión, antes de ponerse, y esto sí quisiera aclararlo, es bien importante no automedicarse. Nos llegan a la consulta pacientes que en la farmacia les dan, sea por vender o por buena voluntad, que no le veo el caso, productos con esteroides. Y esos esteroides, como dexametasona, betametasona, son muy potentes. Los que tienen estos compuestos traen 3 medicamentos, son muy conocidos para no dar las marcas, pero es muy importante que no se los pongan, que mejor vayan con el médico, porque enmascaran cuadros que pueden ser muy fácilmente visibles en sus etapas iniciales, pero ya cuando se ponen estos medicamentos, corticoestropean la lesión y es difícil a veces hasta diagnosticarlo. Como médico urólogo me gustaría mucho que nos diera un mensaje, porque regularmente tomamos estas decisiones, malas decisiones al momento precisamente de automedicarnos por pena o por miedo. Así es. ¿Qué mensaje tendría para todos aquellos que tienen, por ejemplo, este tipo de relación pues sin protección, o igualmente relaciones casuales y no se protegen y pueden presentar este tipo de síntomas? Uno es que tengan confianza en el urólogo, que se quiten el miedo. Simplemente llegan los muchachos jóvenes, a veces de 14, 16 años, con mucha pena, que a veces no le dicen a su papá que tuvieron relación sexual, y tienen la sospecha de que puedan tener alguna enfermedad de transmisión sexual, o simplemente tienen la angustia de si los pudieron haber transmitido alguna infección. Entonces, a veces esta mala educación, la contraposición del joven de querer disfrutar de su sexualidad y enfrentarse a toda esta andanada de mala información, conlleva a contrapuntearse emocionalmente el joven o el adulto. Y es importante que confíen en el urólogo, que vayan con él, que pregunten, y una consulta puede sacar muchas dudas. A veces es simplemente llega el paciente que tiene la pura angustia de saber si tiene o no tiene. Se hacen unas pruebas, se hace una revisión y se saca uno de dudas. En ocasiones puede requerir de análisis de sangre para detectar virus de VIH. Ya gracias afortunadamente a la ciencia y a Dios, ya hay tratamiento que puede ser controlado el VIH, porque es una de las angustias más importantes en las personas. Vayan con el médico, les va a ayudar y va a sacar de la duda, o va a ser un diagnóstico temprano antes de que tengan muchas lesiones o una enfermedad, una secuela de estas enfermedades. Pues mire, estamos platicando el día de hoy de enfermedades de transmisión sexual o ETS con el doctor Gilberto Romo Sánchez, cirujano urólogo.
Y si tienen dudas, si tienen preguntas de verdad, háganlas a través del 777-270-4902. Podemos considerar que hasta este sigue siendo un tema tabú, un tema que no se expone mucho y del cual no se platica mucho, precisamente porque hablamos de vergüenza, hablamos de miedo y de tener como esta incertidumbre. Prefiero no saber a saber tal vez si pueda tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o inclusive no platicarlo porque no hablaría tal vez bien de mí, ¿no? Así es. Por favor, hagan ustedes las preguntas o dudas, recuerden que es de forma anónima, aquí en el consultorio de Miguel el día de hoy. Seguimos en el consultorio de Miguel el día de hoy hablando de enfermedades de transmisión sexual y están llegando ya las preguntas, doctor, para que nos pueda apoyar. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas si tienen dudas al 777-270-4902. Recuerden que es de forma anónima y siempre respetando, por supuesto, esa parte muy especial de cada uno de ustedes. Esto es para ayudarnos, para quitarnos ese tipo de dudas y sobre todo, pues prevención. Y si estamos en una situación como esta, pues curarnos, ir precisamente con los especialistas, quitarnos ese miedo o esa pena a esta situación de ir con un urólogo, ¿no? En este caso, hablando precisamente de enfermedades de transmisión sexual. Alguien nos pregunta con respecto al tema de hoy, tengo un varón de 16 años, ¿cómo se ve si es candidato a la circuncisión, doctor? Bueno, les digo yo a los papás que el mejor regalo que le pueden dar a su hijo a partir de los 14 años es hacerle una circuncisión. El hecho de que el prepucio tiene una función fisiológica en la niñez, en cierta forma son traviesos, se raspan, se rasgan, y el prepucio tiene un factor protector. Pero ya cuando inician vida sexual, el prepucio es una incubadora de bacterias, hongos y virus. Okay. Si no quitamos ese capuchón y el glande se mantiene descubierto y seco, los virus, bacterias y hongos proliferan. Hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron contacto sexual, no se lavaron y aunque se laven, amanecen al día siguiente con mucha irritación. Y lo vemos ya cuando tienen 30, 40 años, que ya tienen una vida sexual más activa, llegan al consultorio con su pene todo irritado. Tienen relaciones un día, 2 días no, un día sí, un día no. Y doctor, pues ya me irrito todo, aunque sea una mala relación con mi pura pareja. Entonces, son sus propios hongos y las de su esposa que le están inflamando en forma crónica. El hecho de que tengan prepucio y que cubra el glande ya es un indicativo para hacer circuncisión. Ok. Hay pacientes que pueden tener un pene enterrado. 20% de los hombres pueden tener su pene enterrado en la grasa. Y ellos son los principales que se benefician de la reconstrucción del pubis y la circuncisión. Se les desentierra su pene. Esta patología viene desde niños. Ok. Pero conforme van avanzando la edad, suben de peso y se oculta el pene. Entonces tienen infecciones recurrentes, no solamente del glande, del pene, sino también de la próstata o de los testículos. Me llegan pacientes con prostatitis o epididimitis, que es la infección del área del epididimo que está pegado al testículo, o del mismo testículo. A veces se tienen que quitar testículos llenos de pus por el puro hecho de que no estaban circuncidados. La falta de circuncisión es un factor más para que tengan prostatitis crónicas. Entonces, por eso les digo a los papás, hagan la circuncisión. Ya tiene más de 14, 15, 16 años, vale la pena hacer la circuncisión. Antes, no. Le digo, son pocos los niños que he operado que requieren, ahí sí hay 5 indicaciones específicas para hacer la circuncisión: infecciones recurrentes, falta de crecimiento por la infección urinaria, que se atrape su pene en el prepucio, tienen la erección, el glande se baja, el prepucio se baja, y atrapa el glande. Entonces el glande se empieza a hinchar, ahí hay que hacer circuncisión en los niños, en forma urgente. O que se cierre, que ya no puedan orinar. Entonces, una fimosis, hay que hacer circuncisión. Si no, hay que esperar después de la pubertad a hacer la circuncisión. Prácticamente todas las circuncisiones que he hecho es en adultos, jóvenes y adultos.
Muy bien, pues lo importante siempre es estar cerca y acompañados de un urólogo, de un médico de verdad. Es importantísimo porque pues no lo consideramos dentro de nuestro directorio, por ejemplo, de médicos. Siempre vamos con el médico general, ¿no? El médico de la familia, pero no con un especialista que es precisamente quien sabe más, está preparado para eso y nos puede ayudar. Así es. ¿No? Hay otra pregunta más. Pregúntale por qué hace tiempo me salieron unas verruguitas en el glande alrededor, pero se me quitaron después de unos días. No tengo relaciones sexuales más que con mi esposa. Sí. Hay que ver qué tipo de verrugas son. Puede ser, hay unas que se llaman pápulas perladas, que son glándulas sebáceas y sudoríparas, que cuando hay más candidiasis, se tiene la relación, la cándida que hay en la mujer, que es un hongo, está más toreada. Se han puesto antimicóticos tópicos y eso hace que esos hongos tengan más resistencia. Las mujeres tienen lactobacilos que hacen que la cándida esté a raya, pero nosotros como hombres no lo tenemos, esa protección de bacterias, entonces puede desarrollarse más la candidiasis y esta cándida en ocasiones inflama esas glándulas sebáceas sudoríparas. Se descubre el glande, se mantiene seco y estas bajan de tamaño. También ocurre que de prácticamente toda la población mundial hemos estado expuestos a alguna cepa del virus del papiloma. El 70% de la población lo elimina el virus como si fuera una gripa y no vuelve a aparecer. Pero 30% de la población persiste la infección. Y esto hace que aparezcan lesiones de virus del papiloma y que puede ser que baja la inmunidad y aparecen. Mejora la inmunidad y pueden desaparecer en forma continua, en forma permanente, pero en ocasiones recurrente. Y eso es lo más frecuente, que en personas que ya tuvieron la infección por virus del papiloma, les salen estas lesiones condilomatosas, esas verrugas, pueden algunas desaparecer, pero otras no. O que pasa el tiempo y vuelven a aparecer. Yo le recomiendo que mejor vaya con el urólogo para que los vea. Sí tenemos que ver estas lesiones. Ok, perfecto. Más preguntas y ahorita hablaremos ya de candidiasis, si le parece bien, sí. Doctor. En mi papá Nicolau salió BPH de bajo grado, estuve 1 año y medio en revisión, me dieron de alta. Volví a médico por ardor, al ir al baño me hicieron laboratorios y el médico me dijo que tengo una infección, después me dijo que tengo hasta pus. ¿A qué se debe este tipo de infección o qué sería lo que tengo? Bueno, en la mujer, aquí hay una interacción. El virus del papiloma humano genera una inmunodeficiencia local. Esto hace que bacterias que normalmente pueden estar en vagina y que normalmente vienen del recto, a pesar de que uno sea muy limpio, estas bacterias pasan a vagina y si hay una inmunodeficiencia provocada por el virus del papiloma, puede generar infecciones recurrentes. Sin embargo, hay que revisar a la pareja. Si ella debe ir con el ginecólogo, recibir un tratamiento, porque a veces son infecciones por hongos, o por bacterias que están en el área rectal, que sin embargo se dan las condiciones. Hay mujeres, muy frecuentemente llegan las mujeres que recibieron antibióticos, y estos antibióticos matan las bacterias que la defienden. Y las bacterias que vienen del recto, que también están en vagina, proliferan, y eso genera flujo vaginal. Entonces tiene que recibir atención por la ginecóloga. Ok, perfecto. Nos preguntan mucho sobre el costo aproximado de una circuncisión. Esta ronda alrededor de los, te puedo decir por mi cuenta. Sí. Yo la hago en un quirófano con un anestesiólogo. Anda, dependiendo del lugar, alrededor de los 29,000 pesos. Yo las hago con láser, así como cuando tienen verrugas agregadas, las quemamos con un láser. Y eso mejora la cicatrización, disminuye el sangrado y sobre todo deja menos huella en la cicatriz de las lesiones condilomatosas. Les va muy bien a los pacientes. Ok. Claro, si no se ponen la vacuna, por ejemplo, hablando de virus del papiloma, puede recurrir. Ok, pues a tener atención precisamente en esto, invertir en nuestra salud.
Porque Así es. tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Muchas veces no consideramos esto y cuando se agrava precisamente algún padecimiento nos resulta mucho más caro. Sí, así es. Y no solamente hablando de cuestión económica, sino también todo lo que conlleva pues el círculo más cercano que está con nosotros debido a algún tipo de enfermedad y nuestra calidad de vida también disminuye, cambia completamente. Entonces pensar siempre en invertir en lo que es nuestra salud. Y pasemos de lleno a lo que es la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es un hongo que está en forma normal en la piel. Cuando uno nace, la mamá a través del parto le da un imprinting al bebé de hongos, bacterias y virus. Estos hongos están presentes tanto en hombres como en mujeres. Mientras haya humedad, ahí va a haber un hongo. Ok. Este hongo en la mujer, como tienen cambios hormonales a lo largo de la vida o reciben tratamientos médicos, puede haber proliferación de ciertos honguitos de esta cándida. Y esto generar irritación, comezón, ardor vaginal, flujo vaginal. Y en el hombre se pone rojo, aparecen lesiones como parece fresa, parecieran como puntillo rojizo, se llama eritema, y puede haber a veces descamación. Da mucha molestia el toque, el roce, hasta la misma agua cuando se bañan les arde, y esto hace que se vaya generando inflamación crónica, hasta el punto dado que o se puede generar lesiones tumorales o se cierra el prepucio. Como hay una inflamación crónica, el prepucio, el cuerito que cubre la cabeza del pene, va generando heridas, inflamación, y con cada erección se rompen estas heridas. Estas heridas se va haciendo que el diámetro del prepucio se vaya reduciendo y en ocasiones impide que lo puedan bajar. Esto es un dato de que hay inflamación crónica, por eso vale la pena hacer en ello la circuncisión. Y eso a lo mejor se lo han preguntado muchas veces, pero me gustaría que sí nos dijera, y nuevamente pues esta información es importante, ¿eh? ¿Cuáles son las principales formas de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual? Pues la coital es la más común. La penetración de vagina de pene a la vagina, pero también puede haber penetración del pene al ano. Llegan pacientes que dicen, bueno, tengo la relación por vía anal, no va a haber mayor problema. No, pues en el ano, en el recto, hay bacterias muy agresivas para la uretra. Y a veces no hay gonococo, no hay cándida, pero sí hay bacterias coliformes, anaeróbicas, anaeróbicas, que infectan en una forma muy severa la uretra y la próstata. Pero definitivamente el contacto sexual, heterosexual, de pene a vagina es la más común. Pero también puede haber de pene a boca, de pene a ano, de vagina a vagina. Entonces, pues sí puede haber transmisión sexual. Vemos pacientes con lesiones condilomatosas en la boca o en perianales. Estas lesiones condilomatosas por virus del papiloma puede generar cáncer de ano también. Entonces, la transmisión puede ser en ese sentido, pero también la transmisión piel con piel, la frotación, también es un método de transmisión sexual. Ok. Medidas preventivas que son más efectivas para el contagio de las ETS. Las medidas más efectivas es usar condón. Esa es la más importante porque te va a disminuir mucho el riesgo de tener las más graves, que es VIH, hepatitis B. El uso del condón es algo que ha disminuido y la transmisión de las enfermedades graves que implican una seria cambio de vida, de sus hábitos de la persona, un importante deterioro en la vida de estas personas. Usar el condón. Curiosamente, la monogamia, mientras menos parejas sexuales tienen, menos probabilidades de que tengan enfermedades de transmisión sexual. Pueden hacerse, yo les recomiendo a los pacientes, se conocen, háganse los estudios. No tengo VIH, no tengo hepatitis B, queremos hacer una pareja estable, bueno,
dejan de usar condón y pues se hacen la revisión con el ginecólogo y con el urólogo. Y hacen acuerdos de que pues, se la lleven tranquilos los dos, claro, teniendo relaciones ellos dos nada más. Estas medidas simples disminuyen la frecuencia de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Yo les digo a las pacientes, porque pues te lo tengo que decir, ahí en el consultorio de urología, pues nosotros le preguntamos, ¿tuvieron relación anal? Sí. Y son consensuadas y les gusta a los dos, lo disfrutan, bueno, póngase condón. Ponte un condón si le vas a penetrar al ano. Termina, se lo eliminan en forma adecuada y se lavan para que disminuya el riesgo de infecciones. Pues muy bien, son medidas preventivas importantes que hay que tomar en cuenta de verdad. Es un tema bastante delicado, pero importante, porque estamos hablando de nuestra salud. Como así siempre, aquí en el consultorio de Miguel, eso es lo importante. Y no se queden con dudas, hagan sus preguntas al 777-270-4902. Vamos a la pausa. Y ya llegamos a la parte final del día de hoy, hablando precisamente de enfermedades de transmisión sexual con el doctor Gilberto Romo Sánchez, cirujano urólogo, que está con nosotros acompañándonos el día de hoy para apoyarnos con este tema en el consultorio de Miguel. Regresamos. Seguimos en el consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en la 99, ya en la parte final del día de hoy, hablando de enfermedades de transmisión sexual, y nos siguen llegando más preguntas y dudas, doctor, ojalá nos pueda apoyar para poder contestarlas. Nos pregunta alguien, ¿cómo puedo preguntarle a mi hija si ya tiene actividad sexual? ¿Cómo abordar el tema? Pues simplemente preguntando. Tiene que el paciente, el papá, armarse de valor y encontrar el momento adecuado para preguntarle, pero en ocasiones esto es difícil. Sí, siempre tratamos de darle la vuelta o no sabemos, ni estamos preparados. De hecho, ni nos informamos para estar preparados para un momento así. Creo que ese podría ser también un recurso importante, empezar a educarnos nosotros como papá y mamá para cuando ese momento llegue de hablar con ellos, hablar de lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Así es. La sexualidad lo vemos como un tabú y no como un derecho que tenemos los humanos para disfrutar de la vida. Es un derecho, tal claro. cual. Entonces, la educación sexual que se da en las escuelas es muy limitada. Y el hecho de poder abarcar como persona o como papá estos temas, pues es todavía más complicado. Y yo les sugiero a los papás que cuando no pueden entablar esa comunicación, o tienen ellos también dudas, porque simplemente puede haber dudas de qué le tengo que decir o qué le puedo decir, tanto como para que no los asuste demasiado, como para que pues, les frustre su vida sexual, pero sí como para que entiendan a lo que se enfrentan al iniciar una vida sexual. Entonces, lo más adecuado, si no tienen esa comunicación o no tienen la información completa, que acudan con su ginecóloga o con su urólogo, para que puedan tener esa comunicación. Ahí me llegan los pacientes, me dicen, mi hijo, yo soy mamá, estoy con él, pero no tengo la posibilidad de poderle comunicar, y por favor, aquí está el doctor, y dile todas tus preguntas. Okay. Y son consultas de orientación, en donde tanto hacemos una revisión física, hacemos una historia clínica, pero también damos información, porque la salud no solamente es tratar, mucho de ello es prevenir. Y esa prevención empieza por la información. Importante y además un gran recurso sin duda, que regularmente creo que no ocupamos o no pensamos que alguien nos puede apoyar, alguien que es profesional precisamente en esa área de la salud. Gracias por compartir esta información, doctor. Ahora, hablando precisamente de aspectos psicológicos y emocionales que puede tener una persona cuando es diagnosticada con ETS,
¿Cómo tratar esto? ¿Cómo pueden también ser afectados o qué podríamos hacer para ayudar? Porque en ese momento nos sentimos a lo mejor hasta con miedo de que tenemos una enfermedad de transmisión sexual, porque suena fuerte, ¿no? Porque así nos lo han comunicado y porque sabemos que así es, pero en lugar de sentir alivio, a veces sentimos miedo o incertidumbre al tener precisamente una ETS. Sí, el paciente se enfrenta ante los estigmas sociales. Así es. Y a los estigmas y aparte la culpa o el enojo de haber tenido una enfermedad de transmisión sexual o sospechar que él pueda tenerlo. Entonces, el paciente, yo les diría que se tranquilicen. Primero, que haya tranquilidad. Y es agarrar al toro por los cuernos y actuar. En vez de preocuparse, es ocuparse. ¿Y cómo? Pues uno es no sentir pena, no sentir angustia, tratar nosotros, yo les digo a los pacientes cuando llegan al consultorio, los jovencitos, les da pena siquiera que uno los revise. Pacientes de ya 30, 40 años, les da pena mostrar sus genitales a los doctores. Entonces, es darles la confianza, que están con alguien que le va a ayudar, que no sientan pena. Y así tal cual les digo, no sientas pena, descúbrete porque te tengo que revisar. Y entonces debe haber una comunicación y un ambiente de confianza. En los niños, pues les tiene que decir a los jovencitos menores de edad, tu papá tiene que estar presente o tu mamá tiene que estar presente aquí, no tengas pena, porque pues ellos te conocen desde que eras niño. Y esto es importante porque tu formación depende y tu salud depende de esto. Entonces, no tengan pena, quítense esas ataduras mentales. Las enfermedades de transmisión sexual existen. Las penas no existen. Los miedos no existen. Pero una enfermedad de transmisión sexual sí existe y se puede actuar contra ella. Se puede en ocasiones tratar o curar, en ocasiones sobrellevar y manejarlas. Y me gustaría mucho que habláramos precisamente del tema de educación y los recursos que existen para una educación sexual, tanto como padres, como mamás y como integrantes tal vez de una familia. ¿Qué es como esta guía que podría darnos usted, doctor, para precisamente pues, tener estos recursos en la educación sexual? Que regularmente, como lo decimos, pues no se trata como un tema de qué tal está la película, cómo te fue en la escuela y demás. Es un tema que regularmente casi nunca se menciona o se comunica en las familias o con los hijos. Bueno, es que aquí nos tenemos que enfrentar a situaciones de rezagos en la educación en general, y rezagos en la educación sexual. Ahora sí que el conservadurismo de la sociedad y de ciertos grupos, hasta políticos, en ocasiones impide que esta difusión se pueda llevar a los hijos. Pero tenemos un rezago, o sea, los papás que tienen 40, 50, 20 años, y no se diga más edad, en ocasiones vienen arrastrando una falta de educación sexual, tanto por parte de sus padres como por parte de la escuela. Y esto implica pues dificultad para que pueda haber una comunicación asertiva entre hijo y padre. Entonces, las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, también tienen mucha carga de trabajo, pero aún así los médicos familiares en estas instituciones tienen por lo general el compromiso médico de ayudar a los pacientes. Los médicos generales es el pilar, la punta de lanza para la educación sexual de las personas. Cada vez el gobierno ha estado capacitando más en derechos humanos, en orientación, en la diversidad sexual, a los médicos mismos, porque también como médico, como sector salud, necesitamos esta capacitación para mejorar la atención. Entonces, sí,
En cuanto a los recursos en la familia, pues es simplemente decir, ¿sabes qué? Esta parte tenemos que guardarla en cuanto, por ejemplo, económico, porque pues necesitamos que tenemos un hijo y nuestro hijo no solamente requiere comida, vestido y casa, sino también atención en su salud física, pero también la salud sexual. Y el tema de la transmisión sexual es una mezcla, porque las enfermedades de transmisión sexual, tanto se mezcla la salud con la sexualidad. Y en un momento en que pues no todo es bonito y es amor, sino, ya me contagiaron algo, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, yo les diría, vayan con su urólogo, vayan con el ginecólogo o vayan con el médico familiar, claro, porque pues ellos son los que van a orientar y van a ver si esto lo pueden manejar ellos o lo tienen que pasar a otro nivel de atención. Importante siempre guiarse con un especialista, constantemente lo decimos aquí en el consultorio de Miguel y creo que para este caso mucho más, porque son temas que desconocemos, como la mayoría de la parte de los términos médicos o situaciones también de padecimientos, síntomas y demás, y nada como tener precisamente siempre la guía y la ayuda de un profesional. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a tu auditorio. En el consultorio de Miguel, el doctor Gilberto Romo Sánchez, cirujano urólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también pues actualmente presidente del Colegio de Urólogos de Morelos. Gracias por venir a apoyarnos con este tema. Gracias. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cómo pueden tener también a lo mejor algún acercamiento para alguna consulta o guía también? ¿Puedo darle un teléfono? Claro, por supuesto. Es el 777 30 20 533. Ok, una vez más, por favor, doctor. 777 30 20 533. Y de cualquier manera, a través de lo que es el canal de YouTube de Diario de Morelos 1, ahí va a aparecer precisamente los datos del doctor. Pues gracias por estar con nosotros en el consultorio. Gracias, Miguel. Y a cuidarnos, prevención y siempre estar pues muy atentos a todo lo que puede estar sucediendo con nuestro cuerpo y también con nuestra salud sexual. No dejemos olvidado esto o dejarlo de lado o a mí no me va a pasar o automedicarse, que también fue otra parte importante que no se debe de hacer, sino acudir siempre con un profesional, con un ginecólogo u urólogo, hablando precisamente de educación o enfermedades de transmisión sexual. Gracias por escucharnos en el consultorio de Miguel. Nos escuchamos el día de mañana y nos vemos también a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1. Y nosotros regresamos a Chavorrucos y Millennials aquí en la 99.